Dentro sintonía, hoy las musas, como diría Joan Manuel Serrat, han pasado de mí. Porque las musas aparecen cuando menos uno se lo espera. Quizás sea cuestión de no desesperar. Mientras tanto, que comience Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par y las musas a la vera. Más de Lloviendo Cine que viene a recoger el testigo, efectivamente, de aquel programa que iniciamos hace unas semanas sobre las musas de cine o sobre los musas de cine. ¿Con qué nos referíamos a ello? Pues a aquellos actores y actrices, ya no fetiche, sino uña y carne, con aquellos otros directores entre los que se producía una simbiosis perfecta. Estos actores, estas actrices y sus respectivos directores no podrían vivir, no podrían existir el uno sin el otro. Comenzamos aquel programa, comenzamos aquel serial con unos claros ejemplos de musas de cine. Tim Burton y Johnny Depp, Michael Haneke e Isabelle Huppert, Federico Fellini y Marcello Mastroianni, amén del extraño caso de Bill Murray. Bueno, pues en esta ocasión, en el programa de hoy de Lloviendo Cine, van a venir nuevas musas, nuevos musas. Ya dejamos claro que al musa masculino se le dice el musa, por muy personaje de cine kinky español que pareciera. Y por ahí nos vamos a ir. Aquí, mejor dicho, nos vamos a quedar. Porque en el programa de hoy vamos a repasar los musas y las musas más conocidos del cine español. Y vamos a empezar a lo grande, ¿verdad? Pedro Almodóvar. En lo que va a ser también una nueva entrega de Lloviendo Cine Express. Porque uno de los más importantes directores de cine español de todos los tiempos, no estamos diciendo con eso que también podría ser uno de los mejores, sería harina de otro costal y de otro programa de Lloviendo Cine, y no deis ideas. Pues don Pedro Almodóvar, ahí donde lo veis, es uno de los más claros exponentes de directores con musas en sus películas, con musas en su cine. Vamos, que está bastante claro desde su primerísima película, desde Pepi, Lucy, Pom y otras chicas del montón. Otro de esos títulos emblemáticos ya no solo del cine español, del cine europeo y del cine mundial. Títulos más que simples, títulos más que cotidianos de andar por casa, todo lo pragmático que queráis, pero de lo más eficaz que os podéis encontrar. Pues ya en Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón nos encontramos a la primera musa, la musa por antonomasia de don Pedro Almodóvar, a doña Carmen Maura. Los comienzos del cine de Pedro Almodóvar tendrán todas las características, todas las virtudes y todos los defectos que queráis, pero entre ellas la principal se llamaba y se apellidaba Carmen Maura. No se podía disociar al uno del otro.
si Pedro Almodóvar trabajaba para una película, pensaba en Carmen Maura como su protagonista. Y mira que Carmen Maura seguía trabajando al margen de Pedro Almodóvar. Seguía trabajando en bastante cine español. Todos la querían, en todos los sentidos. Pero para Carmen Maura, la década de los años 80 está indisolublemente unida a la figura, a la obra y al cine de Pedro Almodóvar. Culminaría con dos cenit, podríamos decir, dos picos. Uno, año 1984, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Año 1988, segundo y último pico en la relación Pedro Almodóvar-Carmen Maura de los años 80 y casi de toda su carrera. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Parecían ser la misma persona. Y eso que, insistimos, Carmen Maura hizo muchas más películas en aquella época. También podría decirse que fue musa de Fernando Colomo. Pero la relación entre Pedro Almodóvar y Carmen Maura parecía destinada a ser eterna, ya no duradera, sino para toda la vida. Y ahí nos equivocamos todos de cabo a rabo. Llegó el estreno de Mujeres al borde de un ataque de nervios y la simbiosis desapareció. Carmen Maura dejó de ser la musa de Pedro Almodóvar. Dejó de ser su actriz fetiche. Dejaron de ser amigos. ¿Qué ocurrió para que tal relación se rompiera en mil pedazos? Ya sabemos que en el año 2006 volvieron. Película Volver, con un título que venía a ser como una coña interna entre ambos. Que por cierto no nos habremos dado cuenta. Habrán firmado las paces, habrán fumado la pipa de la paz. Pero todavía no han vuelto a trabajar juntos don Pedro Almodóvar y doña Carmen Maura. Podríamos decir, la nueva musa Pedro Almodóvar es Penélope Cruz. Pero es que no es lo mismo. Penélope Cruz pareciera el ojito derecho, con permiso, de don Fernando Trueba, de Pedro Almodóvar. Pero no vemos la simbiosis perfecta existente en su tiempo entre Pedro Almodóvar y Carmen Maura. No nos atrevemos a ponerla en el mismo nivel. ¿Y qué ocurrió cuando Carmen Maura y Pedro Almodóvar, como dirían los americanos, partieron caminos? Pues que Pedro Almodóvar intentó, solo fue un intento de 3 películas, cambiar de musa. Y lo hizo con otra gran actriz de la época del cine español. Lo hizo con Victoria Abril. ¿Los resultados fueron los mismos? Pues no. A pesar de que Victoria Abril era en la época una estupendísima actriz, los resultados no fueron los mismos. Había entendimiento. Victoria Abril pilló al vuelo lo que quería Pedro Almodóvar. Entre otras cosas porque Victoria Abril era una actriz de lo más versátil, aunque diera la impresión de que los directores tenían que amoldarse a ella y no al contrario. Pero vamos, no me hagáis mucho caso porque es una opinión estrictamente personal. Vamos, como todas las opiniones vertidas en este programa de Lloviendo Cine. En ese sentido, y para que se me entienda, es más musa Marisa Paredes o Cecilia Roth que Victoria Abril. No vamos a decir que Pedro Almodóvar, después de la ruptura con Carmen Maura, tuviera que recurrir a un gran repuesto de emergencia, pero casi. La actriz ideal para, comillas, sustituir a Carmen Maura era Victoria Abril, que obviamente lo borda en Atame y lo borda en Tacones Lejanos. Faltaría más tratándose de doña Victoria Abril. Y mucho la estamos nombrando. Es que Victoria Abril fue la musa de otro gran director español, que no fue Pedro Almodóvar. Fue el director con el que prácticamente comenzó en esto del cine.
volverá Pedro Almodóvar al programa de hoy de Lloviendo Cine. Ya lo adelanto. La pluma queda de momento en el tintero. Nos centramos ahora en esa íntima relación que hubo entre Victoria Abril y Vicente Aranda, el ya fallecido Vicente Aranda, que a todos nos viene a la cabeza la relación entre ambos. Claro, amantes del año 91. Pues no, ya venía de muy atrás. En concreto, desde los años 70. Victoria Abril comenzó a trabajar con Vicente Aranda y casi no dejó de hacerlo en los siguientes 20 años. Y sin casi. Victoria Abril, musa absoluta de Vicente Aranda. Ahí sí que había entendimiento pleno. Prácticamente a la altura de Pedro Almodóvar, Carmen Maura. Y tampoco es una relación que tengamos muy presente a la hora de hablar de directores y de actores o de actrices, hasta el punto de llamar a estas últimas musas de sus directores. Pues sí, podemos hablar sin ningún tipo de temor de especial relación entre director Vicente Aranda y actriz Victoria Abril. También Imanol Arias, por supuestísimo que sí. Ahí están sus colaboraciones en El Lute o Intruso, películas en las cuales se creó una mágica relación entre ambos, entre Victoria Abril e Imanol Arias, que ya habían comenzado ese tripartito un año antes del Lute, Tiempo de silencio del año 86. Pero a lo que íbamos. Relación Victoria Abril-Vicente Aranda viene de la década de los 70. Todo comenzó con Cambio de sexo del año 1977. Que váyase usted a saber si fue una prueba del señor Aranda a ver cómo se daba la cosa. Pues se dio bastante bien, porque su siguiente película con Victoria Abril también fue su siguiente película como director. La muchacha de las barajas de oro. Y salvo Fanny Pelo Paja del año 85, Victoria Abril participaría en todas las películas dirigidas por Vicente Aranda en los siguientes 20 años, salvo La Pasión Turca del año 94. Ahí el protagonismo fue a parar a Ana Belén. ¿Era o no era la musa de Vicente Aranda doña Victoria Abril? Hasta protagonizó para él Los Jinetes del Alba, serie de televisión. No podía dejar de estar con ella. El tipo de cine de Vicente Aranda casaba a la perfección, ¿cómo decirlo?, con la forma de actuar de Victoria Abril y casi con su manera de ser. En ese sentido, no era complicado que Victoria Abril casara también con el cine de Pedro Almodóvar. Que por cierto, la primera actuación de Victoria Abril con don Pedro Almodóvar no fue en Atame, sino en un pequeño papel en La Ley del Deseo, cosa que muchos de nosotros hasta desconocíamos. Y vamos a preguntarnos si también otro gran nombre del cine español como director ha tenido musas, ellas y ellos. ¿Los ha tenido Fernando Trueba? Pues claro que sí, los ha tenido. Y los ha tenido a pares. Y los ha tenido incluso que han desaparecido de su cine, pero que no por ello dejaron de ser musas de Fernando Trueba. Y para ello nos tenemos que remontar a su ópera prima, año 1980. Ahí nos encontramos a dos de sus musas masculinos por antonomasia, don Antonio Resines y don Óscar Ladoire, hoy olvidadísimo actor. El nombre de Antonio Resines a la hora de hablar de musas del señor Fernando Trueba nos viene bien pronto a la mente, pero no tanto el de Óscar Ladoire, con lo majo y simpático que es este actor y que debe de serlo como persona. ¿Por qué tenemos que decir qué fue de Óscar Ladoire? Uno de esos actores malditos del cine español. Casi reivindicamos y recomendamos las películas en las cuales
ha participado Óscar Ladoire, como por ejemplo Ópera Prima. No nos cansaremos de decir